La discusión se abre con una afirmación que rompe con las expectativas tradicionales del mercado, la idea de que la plata podría no volver a caer por debajo de los $80 por onza. El video presenta esta posibilidad no como una provocación retórica, sino como una conclusión derivada de un análisis reciente que busca reinterpretar el comportamiento del metal en el contexto actual. El punto de partida es el máximo alcanzado recientemente en torno a los $93,47, un nivel que hasta hace poco parecía difícil de justificar para muchos observadores. El presentador establece desde el inicio que el movimiento hacia los $90 no es necesariamente exagerado ni irracional. Por el contrario, se sugiere que este rango de precios refleja un reajuste más amplio, donde los parámetros históricos utilizados durante décadas empiezan a perder relevancia. La pregunta central no es si la plata puede caer, sino si el mercado ha definido un nuevo piso estructural que hace improbable un regreso sostenido a niveles anteriores. En este marco, los $80 aparecen como una referencia clave. No se presentan como un soporte técnico puntual, sino como un nivel que emerge de comparaciones históricas, ratios de valoración y cambios en la función económica de la plata. El video invita a reconsiderar la forma en que se evalúan los precios altos y bajos, señalando que lo que antes se consideraba extremo puede convertirse en la nueva normalidad. El tono inicial es deliberadamente equilibrado. Aunque se expone la tesis de un nuevo piso, no se afirma como una certeza absoluta. El presentador aclara que la afirmación proviene de un análisis externo y que su objetivo es examinar sus fundamentos, contrastarlos con datos históricos y, finalmente, ofrecer una valoración propia. La intención es abrir un debate informado, no cerrar la discusión. Así, esta introducción establece el eje del análisis, la posibilidad de que la plata haya entrado en una fase estructural distinta, donde los niveles de precio anteriores ya no sirven como referencia válida. El máximo reciente cercano a los $93 actúa como catalizador de esta reflexión, planteando la pregunta de si el mercado está redefiniendo de forma permanente lo que considera un precio bajo para la plata. El análisis avanza presentando con mayor detalle la tesis desarrollada por Miguel Pérez Santala, analista de Fortress of Certitude, que sirve como base para la afirmación de que la plata podría haber establecido un nuevo rango estructural. El video explica que, según este enfoque, el máximo reciente cercano a los $93,47 no debe interpretarse como una anomalía, sino como una expresión coherente de las condiciones actuales del mercado. La argumentación de Santala parte de la idea de que los precios de la plata han sido evaluados durante décadas bajo parámetros que ya no reflejan la realidad económica contemporánea. El análisis sugiere que el mercado ha cambiado de forma sustancial, tanto en términos de demanda como de función del metal, y que insistir en comparaciones directas con precios pasados sin ajuste conceptual conduce a conclusiones erróneas. El video señala que esta perspectiva no se apoya únicamente en el movimiento reciente del precio, sino en una revisión más amplia del contexto histórico. Santala propone que los niveles actuales de la plata deben evaluarse considerando la evolución de los metales preciosos en conjunto, especialmente en relación con el oro. Desde este punto de vista, un precio en la franja de los $90 no resulta desproporcionado cuando se analiza dentro de un marco de ratios de largo plazo. El presentador aclara que la tesis no afirma que la plata deba permanecer indefinidamente en máximos. Más bien, sostiene que el mercado podría haber abandonado definitivamente los rangos que dominaron durante gran parte de finales del siglo XX. En ese sentido, los $80 emergen como un nivel que encaja con una reevaluación estructural, no como un pico especulativo aislado. Esta parte del análisis subraya que la fortaleza de la tesis reside en su intento de redefinir el punto de referencia, no en predecir movimientos exactos. El énfasis está en la plausibilidad de precios elevados bajo un nuevo marco interpretativo. El video presenta esta idea como una invitación a cuestionar supuestos arraigados sobre lo que constituye un precio normal para la plata. Así, esta sección concluye que la visión de Miguel Pérez Santala aporta un marco conceptual que explica por qué los niveles actuales pueden ser razonables. Sin adoptar aún una postura definitiva, el video establece que esta tesis merece atención porque ofrece una lectura coherente del mercado actual y plantea la posibilidad de que el suelo de la plata se haya desplazado de manera duradera hacia niveles significativamente más altos. El análisis se adentra entonces en el precedente histórico de 1980, una referencia recurrente cuando se discuten precios elevados de la plata. El video explica que aquel año el metal alcanzó los $50 por onza, un nivel que suele citarse como máximo histórico nominal. Sin embargo, se aclara de inmediato que utilizar esa cifra de forma directa resulta engañoso si no se ajusta por inflación y contexto.
El análisis presentado señala que, si se ajusta el precio de 1980 por inflación utilizando distintos métodos, los resultados varían de forma significativa. Basándose en el ratio oro-plata de aquella época, el equivalente actual del máximo de 1980 podría situarse entre 266 y 273 dólares por onza. No obstante, el propio video advierte que esta comparación tiene serias limitaciones, ya que ese episodio estuvo marcado por manipulación del mercado, lo que distorsiona su valor como referencia estructural. Cuando se utiliza el índice de precios al consumidor, CPI, como base de ajuste, el máximo de 1980 se traduciría hoy en un rango más bajo, aproximadamente entre 213 y 216 dólares por onza. Aún así, el presentador insiste en que incluso esta cifra debe interpretarse con cautela. El objetivo no es establecer un precio objetivo, sino mostrar que los niveles actuales, aunque elevados en términos nominales, no son necesariamente extremos cuando se observan desde una perspectiva histórica ajustada. El video subraya que el contexto de 1980 era radicalmente distinto. Aquella subida estuvo impulsada por factores excepcionales y concentrados, lo que limita su utilidad como guía para el presente. La comparación sirve más para ilustrar la escala potencial de los movimientos que para definir un punto de equilibrio actual. En este sentido, la referencia a 1980 cumple una función aclaratoria. Desmonta la idea de que los precios cercanos a los 90 dólares sean automáticamente irracionales por comparación con el pasado. Al ajustar por inflación y reconocer las particularidades históricas, el análisis sugiere que los niveles actuales no se sitúan fuera de una lógica de largo plazo. Así, esta sección concluye que el precedente de 1980, correctamente contextualizado, no invalida la tesis de un nuevo piso más alto para la plata. Por el contrario, refuerza la idea de que las comparaciones simplistas con precios nominales del pasado pueden llevar a subestimar el verdadero alcance de los movimientos actuales. El análisis continúa examinando los precios promedio de la plata durante las décadas de 1980 y 1990, utilizando estos periodos como contraste para evaluar la situación actual. El video explica que, tras el pico de 1980, la plata pasó largos años operando en rangos mucho más bajos, lo que moldeó la percepción colectiva de lo que constituía un precio normal para el metal. Durante la década de 1980, el precio promedio de la plata fue de aproximadamente 9 dólares por onza. Ajustado a valores actuales, ese promedio se situaría en torno a 35 a 38 dólares. En los años 90, el promedio fue aún menor, cerca de 4,84 dólares, lo que hoy equivaldría a unos 11,50 a 12 dólares por onza. El video utiliza estos datos para mostrar cuán profundamente ancladas están las expectativas de precios bajos en la memoria del mercado. El presentador atribuye buena parte de esta prolongada debilidad a la venta de oro por parte de los bancos centrales, una política que, según su análisis, ejerció una presión indirecta pero persistente sobre la plata. Al debilitar el precio del oro, se alteraron las dinámicas relativas entre ambos metales, contribuyendo a mantener a la plata en niveles deprimidos durante años. Este contexto histórico es clave para entender por qué muchos participantes siguen percibiendo los precios actuales como excesivos. El video argumenta que esa percepción se basa en décadas de comportamiento atípico, más que en una norma estructural de largo plazo. Los promedios de los años 80 y 90 no reflejan un equilibrio natural del mercado, sino un periodo influido por decisiones institucionales que distorsionaron los precios. La comparación con esos promedios históricos sirve para ilustrar un cambio de régimen. Si el entorno que mantuvo a la plata en niveles bajos ya no existe en la misma forma, entonces las referencias del pasado pierden fuerza explicativa. El mercado actual, según el video, opera bajo condiciones distintas, donde los factores que antes contenían el precio ya no actúan con la misma intensidad. Así, esta sección concluye que los precios promedio de las décadas pasadas, aunque informativos, no deben utilizarse como ancla para juzgar el presente. El legado de la venta de oro por bancos centrales ayuda a explicar por qué la plata fue barata durante tanto tiempo, pero también refuerza la idea de que ese periodo no es necesariamente un modelo válido para el futuro. El análisis avanza hacia el uso del ratio oro-plata como herramienta central de valoración a largo plazo, un elemento que el video presenta como clave para sostener la idea de que los 80 dólares representan un nivel coherente con la estructura histórica del mercado. A diferencia de los precios nominales, el ratio permite comparar el valor relativo de ambos metales a lo largo del tiempo, suavizando distorsiones temporales. El presentador explica que, desde 1980 hasta la actualidad, el ratio oro-plata ha oscilado en promedio entre 60.1 y 65.1. Si se amplía el horizonte a los últimos 100 años, el rango histórico se sitúa aproximadamente entre 47.1 y 65.1.
Estos datos se utilizan para establecer un marco de referencia amplio, no como una regla fija, sino como una banda dentro de la cual el mercado ha tendido a moverse. Aplicando estos rangos al precio actual del oro, cercano a los $4.635, el análisis sitúa el valor implícito de la plata entre $71 y $99 por onza, con un punto medio alrededor de los $80. El video destaca que esta cifra no surge de una predicción optimista, sino de una extrapolación directa basada en promedios históricos ampliamente observados. Este enfoque refuerza la tesis de que los $80 no representan un techo especulativo, sino un valor medio consistente con la relación histórica entre ambos metales. En este contexto, una caída sostenida por debajo de ese nivel requeriría un cambio significativo en el comportamiento relativo del oro y la plata, algo que el análisis no considera probable bajo las condiciones actuales. El presentador subraya que el ratio no debe interpretarse de manera mecánica. Puede comprimirse o expandirse durante ciclos específicos, pero su utilidad reside en ofrecer una referencia estructural. Cuando el mercado se aproxima a valores coherentes con el promedio histórico, la noción de un nuevo piso gana credibilidad. Así, esta sección concluye que el ratio oro-plata proporciona uno de los argumentos más sólidos para la idea de que la plata podría haber redefinido su rango inferior. Los $80 emergen como un punto de equilibrio razonable, no como un extremo. En el marco del video, este razonamiento sostiene la posibilidad de que el mercado haya desplazado su base de valoración hacia niveles significativamente más altos que los observados durante gran parte de las décadas anteriores. El análisis se detiene entonces en las objeciones y matices que el propio presentador introduce frente al análisis original, marcando una separación clara entre la tesis externa y su valoración personal. Aunque reconoce que el argumento del nuevo piso, en torno a los $80, es convincente desde la óptica del ratio oro-plata, el presentador expresa reservas importantes, especialmente en lo referente a la idea de una continuidad estructural sin rupturas desde 1980. El video plantea que los mercados actuales no son una simple extensión del pasado, y que asumir una línea continua desde 1980 hasta hoy puede ocultar cambios profundos ocurridos en el camino. El presentador señala que desde aquella época se ha producido una divergencia significativa en la forma en que se negocian los metales, en los instrumentos financieros utilizados y en la relación entre los mercados físicos y financieros. Esta divergencia introduce un grado de complejidad que no siempre queda reflejado en los promedios históricos. El presentador sugiere que algunos de los rangos utilizados en el análisis podrían estar condicionados por periodos prolongados de distorsión, más que por un equilibrio natural del mercado. En ese sentido, aunque los ratios ofrecen una guía útil, no constituyen una garantía de comportamiento futuro. El video también destaca que el precio reciente de la plata ha estado influido por factores coyunturales propios de un ciclo alcista. En este tipo de fases, los niveles que parecen firmes pueden resultar menos estables una vez que el impulso se disipa. El presentador no descarta que, tras el fin del bull run, el mercado experimente una corrección significativa, incluso si el nuevo rango de precios es más alto que en décadas anteriores. Estas críticas no invalidan la tesis del nuevo piso, pero sí la matizan. El presentador deja claro que existe una diferencia entre considerar plausible un nivel estructuralmente más alto y afirmar que dicho nivel será inviolable. La historia de la plata, según el video, está marcada por episodios de volatilidad extrema que desafían cualquier afirmación categórica. Así, esta sección concluye que, aunque el análisis de Miguel Pérez Santala ofrece un marco sólido y coherente, debe leerse con cautela. El presentador reconoce su valor explicativo, pero insiste en que el mercado de la plata es demasiado complejo para reducirlo a una sola métrica. La posibilidad de que los $80 actúen como nuevo piso es real, pero no absoluta, y debe evaluarse dentro de un contexto más amplio de ciclos, divergencias y ajustes estructurales. El análisis avanza hacia los factores fundamentales que, según el presentador, respaldan precios de la plata estructuralmente más altos, independientemente de las reservas expresadas sobre el análisis original. Estos elementos no se presentan como argumentos teóricos, sino como condiciones reales del mercado que han ido consolidándose con el tiempo. En primer lugar, el video destaca la demanda industrial creciente. La plata ya no es percibida únicamente como un metal monetario o de inversión, sino como un insumo esencial en múltiples tecnologías modernas. Se subraya su uso cada vez mayor en sectores como los paneles solares y otras aplicaciones tecnológicas avanzadas, hasta el punto de ser considerada un mineral estratégico. El hecho de que existan más de 10.000 usos para la plata refuerza la idea de una demanda diversificada y difícil de sustituir. A esta presión de demanda se suma un déficit estructural persistente.
El video señala que el mercado de la plata lleva 6 años consecutivos en déficit, una situación en la que el consumo supera de forma sostenida a la producción. Este desequilibrio no se describe como puntual ni cíclico, sino como una condición que se ha normalizado y que reduce la capacidad del mercado para absorber aumentos adicionales de demanda sin tensionar el precio. El análisis también aborda el tema de los costos de producción minera. Aunque las estimaciones oficiales sitúan el costo total de sostenimiento de las minas primarias de plata entre 13 y 18 dólares por onza, el presentador considera que una cifra más realista se encuentra en el rango de 20 a 25 dólares. Además, recuerda que la mayor parte de la plata se produce como subproducto de otros metales, lo que limita la capacidad de aumentar la oferta de forma directa, en respuesta a precios más altos. Estos factores combinados crean un entorno donde la oferta no puede ajustarse rápidamente, mientras que la demanda continúa expandiéndose por razones estructurales. En este contexto, los niveles de precio más elevados dejan de ser excepcionales y comienzan a funcionar como mecanismos de equilibrio necesarios para racionar el metal disponible. Así, esta sección concluye que los fundamentos del mercado aportan un soporte tangible a la idea de precios más altos para la plata. La demanda industrial estratégica, el déficit prolongado y las limitaciones de la producción minera constituyen una base sólida que hace plausible un nuevo rango de precios. Aunque no eliminan la posibilidad de correcciones, estos factores explican por qué niveles como los 80 dólares pueden adquirir un carácter estructural más duradero que en ciclos anteriores. El análisis se desplaza ahora hacia el papel de la inversión y de los bancos centrales en la formación del precio de la plata, incorporando un matiz clave que el video considera determinante para evaluar la solidez del nivel de los 80 dólares. El presentador señala que el comportamiento de los bancos centrales, aunque centrado principalmente en el oro, tiene efectos indirectos pero profundos sobre la plata. El video explica que, en el contexto actual, los bancos centrales están comprando oro, una dinámica que contribuye a sostener precios elevados en el complejo de los metales preciosos. Este respaldo institucional al oro refuerza su valor relativo y, a través del ratio oro-plata, crea un entorno favorable para la plata. Mientras el oro mantenga precios altos apoyados por compras oficiales, la presión a la baja sobre la plata se ve limitada. Sin embargo, el presentador introduce un punto de cautela. Señala que este soporte no es incondicional. Si los bancos centrales cambiaran de postura y volvieran a vender oro, como ocurrió en décadas pasadas, el impacto podría trasladarse nuevamente a la plata, presionando los precios a la baja. Este riesgo se menciona explícitamente como uno de los factores que podrían desafiar la idea de un piso inamovible. En paralelo, el video destaca el creciente interés inversor por la plata, especialmente entre participantes minoristas que buscan alternativas ante los bajos rendimientos de instrumentos tradicionales como los bonos. La plata, frecuentemente descrita como el oro del pueblo, empieza a ocupar un lugar más visible en carteras de inversión a través de ETFs y otros vehículos financieros. Este flujo inversor añade una capa adicional de demanda que no estaba presente con la misma intensidad en ciclos anteriores. El presentador subraya que esta combinación, compras de oro por bancos centrales e interés inversor creciente por la plata, crea un entorno donde los precios elevados pueden sostenerse durante más tiempo. No garantiza estabilidad absoluta, pero sí reduce la probabilidad de caídas profundas y prolongadas sin un cambio estructural en alguno de estos pilares. Así, esta sección concluye que la inversión y la política de los bancos centrales actúan como fuerzas de apoyo importantes para la plata. Al mismo tiempo, introducen un elemento de incertidumbre que impide afirmaciones categóricas. El nivel de los 80 dólares se beneficia de este contexto, pero su permanencia dependerá en última instancia de si estas corrientes de apoyo se mantienen o se revierten en el futuro. El cierre del análisis retoma la pregunta inicial para ofrecer una conclusión matizada y deliberadamente prudente. El presentador reconoce que el argumento de un nuevo piso en torno a los 80 dólares por onza es sólido cuando se observa desde múltiples ángulos: ratios históricos, fundamentos de oferta y demanda, costos de producción, demanda industrial estratégica e interés inversor creciente. En conjunto, estos elementos hacen plausible que la plata haya elevado de forma duradera su rango de valoración. No obstante, el video evita una afirmación absoluta. El presentador deja claro que ningún mercado es lineal ni inmune a correcciones, especialmente uno tan volátil como el de la plata. Aunque los 80 dólares puedan funcionar como un nivel medio coherente dentro del contexto actual, ello no implica que el precio no pueda caer por debajo de ese umbral, una vez que el actual ciclo alcista llegue a su fin. La conclusión enfatiza que el verdadero debate no gira en torno a un número exacto, sino a la redefinición del marco de referencia.
Incluso si la plata corrige tras el bull run, es probable que lo haga desde niveles más altos que los observados en décadas anteriores. El mercado parece haber abandonado definitivamente los rangos históricos bajos, aunque todavía deba atravesar fases de ajuste. Así, el video cierra reafirmando una idea central. La plata se encuentra en un proceso de transición estructural. El nivel de los $80 emerge como un punto de equilibrio plausible, pero no garantizado. Más que una promesa, representa una hipótesis informada que refleja cómo han cambiado las condiciones del mercado. En este sentido, la afirmación de que la plata nunca volverá a caer por debajo de $80 funciona menos como una certeza y más como una invitación a repensar lo que el mercado considera, a partir de ahora, un precio bajo.